de repente ves un bootcamp de 6 meses que te dicen, vas a salir como full stack. ¿Tú crees que realmente es posible salir como un full stack en 6 meses sin saber nada de programación? ¿Tú crees que los nuevos canales de YouTube, o canales no solamente de YouTube, streamers, nuevos creadores de contenido, están viciados en hacer más contenido repetitivo? ¿Tú crees que están ya viciados en eso? Si haces contenido es para que alguien lo vea, Sí, ¿no? O sea, claro. ese es un hecho. Porque si no, entonces, pues no lo hagas. O sea, o haces el video, pues no lo subas y lo ves tú. Que por qué murió Null Pointers y todo eso. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al programa de Rogue Radio, el único podcast donde su presentador no tiene la más mínima idea que está haciendo. Así que denle el pulgar arriba para que me motive, denle el botón suscribir. Este programa trata sobre entrevistas, hablar, charlar con personas referentes a la tecnología, personas que se metieron por error en la programación y se quedaron ahí porque es una trampa. Y bueno, quiero dar la bienvenida a un gran amigo que quería que viniera aquí, Christopher Díaz, del canal Coleros. Si no lo conocen, pues lo van a conocer. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no me pasaba por acá. Creo que hubo un episodio donde hablábamos sobre tendencias en lenguajes hace como dos, Uy, tres años. 2021. Ya tiene un rato de 2021. eso. ¿No te Y por invitan, no? supuesto, sí que sí. Y por supuesto ahí creo que los episodios de los Null Pointers. Y nada, contento por estar por acá. Gracias más bien por la invitación y siempre es estar un gusto por acá. Viendo cómo ha evolucionado mucho Héctor de León.net, ya no sé ni cómo se llama, pero hdeleon.net, pero eso del canal es bien chistoso. Cuando yo comencé a hacer contenido, creé un blog y yo no, trabajaba en gobierno, entonces en gobierno teníamos un seudónimo que te ponían la H de tu nombre, bueno, la letra de tu nombre y el apellido, ¿no? H de León. Entonces, yo cuando estaba buscando dominios, dije, pues de qué le pongo el nombre, quiero hacer un blog de programación. Y pues dije, H de León, y no encontré el .com, por eso le puse .net. Después llego a YouTube y le puse el mismo nombre y de repente yo hacía contenido de .net y tenía como más indexación en YouTube, que ahorita hablaremos un poco de eso. Entonces, el contenido de .net lo tenía como que por el mismo nombre y no era, o sea, a veces las personas piensan que el .net viene porque hago contenido de .net. No, eso fue como una casualidad chistosa. Y ahorita quiero hablar de eso, sobre ti, de tu canal y todo ese tipo de cosas, pero las personas mejor, yo creo que la mayoría te conocen porque no se han visto ahí de repente Null Pointers, ¿no? Pero, ¿qué hace Christopher Díaz hoy en día? Que dicen que ya no nos invitas ya, si no trabajamos en tu empresa, en Juli, o... A ver, ¿qué hace Christopher Díaz hoy en día? ese Besael, saludos. Actualmente estoy como eh, ingeniero de software, estoy como líder de ingeniería eh, en una empresa que se llama Juli, justamente, que muchos creo que la asocian a esta serie, ¿no? En donde creo que sale una empresa que se llama Juli, que yo no sabía, hasta que muchos me decían, ah, sí es como Juli, como la serie esta, y yo, ¿cuál serie, no? Y hasta que la vi dije, ah, sí, mira, sí, hay un Juli en una serie. Eh, y esa es, digamos, es una empresa en el sector de healthcare que se dedica justamente a tratar de conectar todo el ecosistema pues, de profesionales de la salud, de pacientes, de farmas, etcétera. Entonces ya ahí ya voy para los 3 años y, y nada, he estado ahí, como algunos saben, lo comentó Héctor, he estado con el canal de Coderos desde el 2017, digámoslo, como mi parte alterna al tema profesional. Eh, y nada, básicamente me dedico a eso y bueno, por ahí salieron comentarios con eso de que sí invito mucho a personajes ahí de Juli. La verdad es que aproveché a raíz de que entré ahí, invité mucho a algunos colegas porque he conocido gente muy brillante, ¿no? Que no suele uno encontrar en las redes, digámoslo. Y dije, ah, wow, mira, fue como descubrir un mundo, ¿no? De personas que no tenían Twitter, que no tenían Facebook, que no tenían YouTube. Y que dije, wow, estas personas deberían tener más visibilidad, ¿no? Entonces, nada, básicamente en eso estoy ahorita, jugando Zelda, mucho Zelda ahorita. También por ahí les platicaré también por qué ha sido un motivo de ausencia. Eh, y nada, básicamente eso es en lo que ando últimamente.
¿no? En el tema profesional, digámoslo. Respecto a tú, ¿cómo comienzas la programación? O sea, ¿hubo una espinita alguna vez en tu vida que dijiste, quiero estudiar eso, pero ¿por qué? ¿Por qué llegas aquí? ¿Por qué te llegaste a este desmadre si está bien estresante? Sí, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Fíjate que al principio fue por influencia de mi papá, en realidad. Eh, siempre he tenido siento que he tenido más como preferencia o inclinación hacia los temas de humanidades, ¿no? O temas relacionados con la psicología, cosas como por el estilo. Pero cuando a mi papá le planteé que quería estudiar psicología, ¿no? Particularmente psicoanálisis, me dijo, no, hijo, mira, yo creo que, o sea, literalmente, bajita la mano, me dijo, te vas a morir de hambre con eso. Entonces, ¿por qué no mejor estudias algo como que te deje dinero y ya después estudias psicología o algo ya que tengas dinero, ¿no? Entonces, por cierto, ahí yo no me gustó mucho esa opinión de mi papá, obviamente, porque tengo muchos conocidos que son psicólogos, ¿no? Y es hasta la fecha es algo una carrera que me gusta, o sea, que valoro mucho, digámoslo. Siento que más bien está como infravalorada. Y, y dije, bueno, pues vamos a hacerle caso a mi papá, ¿no? Entonces, pues ahí como que yo me mentalicé a que tenía que estudiar sistemas. Por ahí tenía un primo que ya había estudiado sistemas, o un par de primos que habían estudiado sistemas computacionales, y de ahí como que yo me mentalicé a que me tenía que gustar y todo. De hecho, cuando hice el examen para la universidad, me acuerdo que te hacen un examen de aptitudes y de actitudes, y entonces en esos como que las preguntas es de, ¿te gustan las máquinas? Y bla, 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 y yo ni computadora tenía en aquel entonces. ¿Te gusta tal cosa? Sí, sí. Entonces como que traté como que de tirar todo hacia la parte de sistemas o de matemáticas o de computación para que en mi perfil saliera que sí, eso es lo que quería, ¿no? Entonces ya desde ahí empecé con la trampa, y quizá esa trampa mental fue lo que me fue trayendo acá, pero digamos que algo que sí traía yo de origen era el tema de la ingeniería en el aspecto de lo que significa la ingeniería, que es como el generar, ¿no? O el ingenio, el tratar de resolver cosas, ¿no? Eh, y de alguna u otra manera la programación o el desarrollo web ha sido una forma de poder eh, usar ese genio o esa creatividad eh, para resolver cosas. O sea, a mí me gusta mucho eso, poner a disposición de alguien una interfaz de algo o un programa o una aplicación que resuelva una necesidad. Eso me gusta mucho, ¿no? Entonces al final se logró hacer este match con la programación, y ya, pues de aquí para el Real, aquí en el Burnout. Y no, no es cierto, no. No, no, no es cierto, no, es broma. Entonces, pues de ahí para el Real acá, ¿no? En este tema. En cuanto a la programación, ahorita tú estás todavía codificando hoy en día. Sí, el 50% de mi tiempo. Digamos que acá en Juli tenemos un esquema que es como un poco más, es más como de roles. O sea, digamos que no es como que, bueno, pues, o sea, en Juli he estado como con varios roles. O sea, entré como ingeniero de software, pero de ahí estuve como rotando hacia Team Lead, o sea, líder de un equipo de producto, porque tenemos equipos de producto. Después de ahí estuve rotando como Scrum Master, quitándome un poco de responsabilidades, después un poquito como Product Owner, y ahorita como Engineering Lead. Pero en esta rotación de roles siempre es como que el 50% del tiempo. O sea, un 50% del tiempo es ese rol, y el otro 50% es seguir en ingeniería, digamos. Entonces, digamos que no lo he dejado de hacer. Y qué bueno, porque tú bien lo sabes, cuando dejas un poco esa parte, te empiezas a oxidar así horrible, ¿no? O sea, a mí de pronto tenemos ahí algo de código legacy en PHP y es así de, rayos, o sea, ¿cómo hacía esto, no? Así de, no sé si era un bar dump o era un print R o cosas así, ¿no? O ayer estaba ayudando con mi esposa con algo de Python, que Python ahorita tiene un rato que lo dejé, y era así como de, a ver, la longitud de una cadena, ¿no? Y estaba así de, es con count. No, no, count es de PHP. No, no, es con len. No. Entonces, te pasa eso. Entonces, creo que sí es importante, ¿no? Que muchas veces sigamos haciendo eso en la empresa o con proyectos, ¿no?
para que no se te olviden algunas de esas cosas, o sea, mantener el músculo como trabajando, ¿no? Sí. De hecho, yo llegué a ser líder de área y la tarea que menos ya hacía era codificar. Y si tienes razón, se te va olvidando, o sea, se te va, aparte de que se te olvida la codificación, las palabras claves o las palabras del lenguaje, se te olvida cómo organizar, o sea, empiezas a sufrir cuando de repente vuelves a codificar, te comienzas a dificultar cómo organizar el proyecto, cómo abstraer las ideas. Y yo creo que también fue parte de por lo que empecé a crear contenido yo, ¿eh? O sea, como que ya tenía ese rol de estar un poco codificando laboralmente. Entonces, tenía que estar código, o sea, yo me quería forzar a codificar y era parte de crear contenido, o sea, seguir en el día a día. ¿Y tú te consideras programador full stack? Te hay que hacer esa pregunta. No, hablando de eso, pues sí, o sea, hasta la fecha sí, digámoslo, siempre ha sido como un dilema, Uh -huh. pero sí diría que sí, o sea, por ejemplo, actualmente eh, estoy haciendo de los dos mundos, digamos, lo estoy haciendo front y estoy haciendo back. En la parte de front igual ya seguimos haciendo JavaScript, seguimos trabajando con Vue. Y en la parte de backend, acá principalmente tenemos microservicios en Go. Entonces, pues sí, toca entrar a los dos. Y conozco, de hecho, acá personas que puede decir que son full stack natos. O sea, que no nada más le entran al front y al back. Obviamente le tienen que entrar a la base de datos. Le entra a la parte de DevOps, le entran cañoncísimo. Eh, Aparte de que tienen soft skills excelentes. Entonces, sí. O sea, eso que parece un mito, que yo lo daba desde una perspectiva y que conocía. Acá me ha tocado conocer, de hecho, a personas que le tiran muy bien. Ojo, no son expertas del todo, a lo mejor en un área o en otra. A lo mejor siempre suelen tirarse a que tienen una expertise más, siempre suele ser más hacia el front o hacia el back, pero sí, o sea, se pueden perfectamente mover y maquetar algo, programar algo, la lógica de algo en el front, inclusive arquitectónicamente hacerlo muy bien, y lo mismo en el backend, ¿no? Entonces, porque creo que ese es el tema, que se concibe al full stack como el experto en las dos, pero yo no lo veo como que tenga que ser experto necesariamente en las dos. No, y es que hay muchos conceptos que se repiten. O sea, estás trabajando en backend y de repente vas al frontend y hay muchos conceptos, por ejemplo, patrones de diseño, ¿no? Se repiten. Entonces, o el hecho de que puedas saber la composición, ¿no? ¿Qué es una composición? Es la misma en el frontend y en el backend, ¿no? Es una composición de clases. O sea, son cosas que se repiten y a mí lo que se me dificulta, sí tienes razón en ese aspecto de que hay personas que le entran a todos lados y se les facilita porque conforme se repiten ciertos conceptos, la concurrencia, o sea, se repite en frontend, se repite en backend. Si ya sabes manejarlo en frontend, tienes una idea de cómo manejarlo en backend. A lo mejor no exactamente lo mismo, pero el concepto es lo mismo. Nada más manejarlo con el lenguaje de programación, a lo mejor no va a ser lo mismo hacerlo con C# que con JavaScript, ¿no? Pero la idea ya la tienes. Lo que a mí se me dificulta mucho, la parte de ingeniería no se me dificulta en el aspecto de organizar las ideas, abstraerlas, programar. La parte de codificar no se me dificulta. A mí se me dificulta mucho la parte de visual, diseño, colores. ¿Tú qué opinas o tú crees que realmente un programador full stack es alguien que realmente, o sea, está programando laboralmente, ya tiene años programando, pero de repente ves un bootcamp de 6 meses que te dicen, vas a salir como full stack? ¿Tú crees que realmente es posible salir como un full stack en 6 meses sin saber nada de programación, obviamente, y llegas al bootcamp y ya está? Fíjate que es una muy buena pregunta. Y puede ser un poco truculenta. Fíjate. O sea, de hecho ahorita lo estoy viendo, por ejemplo, con mi esposa que está aprendiendo, por ejemplo, ciencia de datos, ¿no? Uh -huh. Que se metió un bootcamp de ciencia de datos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí les enseñan un poco de Python y les enseñan un poco de bases de datos y les enseñan un poco de todo, digamos. Uh -huh. Entonces, para mí el full stack es, o sea, una persona que abarca los conocimientos como de varios mundillos, digámoslo, y, y digamos que, bueno, eso en particular. Ahora, ahí creo que ya entramos en un tema de experiencia. Eh, Puede ser que en esos 6 meses te pudieran enseñar todas esas cosas,
pero enseñarlas muy mediocremente en realidad. O sea, que te puedan enseñar una embarrada de todo. Ah, pues mira, voy a ser un poco exagerado, ¿no? Te voy a enseñar el lunes, qué es programación, el martes bases de datos, el miércoles SS, porque hay cursos así, ¿eh? Sí, Entonces, pues sí, o sea, puede que te enseñen eso en 6 meses, pero de eso a que en la ejecución lo vayas a lograr, va a ser otra cosa en realidad. sí, Entonces, por eso es que nunca, no calza mucho esto de que tú en un bootcamp te enseñen algo de full stack y en 6 meses entonces ya puedas atender todo eso. Realmente ahí sí lo veo como un poco difícil, sino casi que imposible en la generalidad, ¿verdad? A lo mejor por ahí hay personas genios y con un IQ muy alto y bueno, ¿no? Pero quitando esos casos excepcionales, lo veo muy difícil porque la parte full stack creo que es algo que se va trabajando con el tiempo y con la experiencia. Al menos como para ser alguien útil en esas, como full stack, digámoslo, ¿no? O sea, sí. si lo quieres como de diploma, pues probablemente puede ser que en la teoría tengas los conceptos, te digo, porque incluso hay cursos que te abarcan todo eso. O sea, que para mí ya es como medio un poco de fraude ese tipo de cosas, es más mercadotecnia. Eh, Porque realmente sí, puede que ahí te chutes los videos y los veas todos, pero no vas a caer en la profundidad necesaria en ciertos temas que te permite ejercerte como full stack en realidad, ¿no? O sea, así es como lo veo. Sí. De hecho, yo lo veo como la prepa abierta, ¿no? ¿Sí has visto las prepas abiertas, ¿no? Que te dicen, acaba la prepa de 3 años en 6 meses, ¿no? Y vas el lunes y es matemáticas y hasta el viernes ya se acabó, no es matemáticas ya nunca más. O sea, lo veo Exacto, muy... ese es el perfecto ejemplo, porque en realidad cuando te entrenan, porque yo lo veo así, cuando te entrenan para hacer la prepa abierta es eso, o sea, te entrenan para resolver el examen, Sí, pero en realidad de eso a que digas, ok, bueno, ¿qué te parece si ahora hacemos ahí unas integrales o resolvemos, no sé, algo de español o algo? Pues a lo mejor pues que te quedes corto, porque en realidad nada más te preparaste para resolver un examen, que acá es lo mismo. Te preparas como para resolver o pasar una prueba o presentar un proyecto que ya está en un ambiente controlado, sí. con cosas controladas. Entonces sí, de hecho me parece muy buen ejemplo ese que pones. La prepa abierta, los que no sepan, la prepa abierta es algo que en México se hace para que las personas que quieran terminar la prepa, que ya están grandes, pasaron, no hicieron la prepa por andar de vaguillos, o no sé, o no pudieron ir, la prepa abierta es una opción para que tú puedas estudiarla en 6 meses, los 3 años que vas a durar los haces en 6 meses, y pues es igual que un bootcamp. Cada semana te enseñan un tema y ya está, pagas y ya está. Pero al final, pues eso no te induce a que seas una persona que pueda escribir un ensayo, una persona que pueda hacer una integral, decía Christopher, o sea, no, porque pues viste solamente una semana, que tanto puedes ver. Tú que ahorita estás manejando los dos lados y hablaste de Go, eh, pero no quiero irme a Go, más bien quiero irme a tus gustos personales de comodidad. ¿Cuál es tu framework favorito en backend? Pues yo creo que hasta la fecha sigue siendo Django. Ujú, Igual por lo mismo de que en backend posiblemente como que lo ha abandonado un poquito en ese aspecto en cuanto a desarrollar cosas personales. Entonces ha sido como mi, mi, mi as que siempre uso, digámoslo, me gusta mucho, sobre todo porque tiene muy buena documentación. Eh, de hecho, ahí en un video lo utilicé ese framework como ejemplo de documentación. Y sí, yo creo que ese, ya dijo, no te mentiría si tuviera algunos otros frameworks en backend, la verdad es que no. Y por ejemplo, acá en el tema en Juli, usando Go, no usamos frameworks, más bien hemos planteado como una arquitectura acorde como a los ujú. microservicios que usamos y todo eso. Entonces, sí, creo que Django podrá ser hoy en día. ¿Qué tal Go? Yo nunca he utilizado Go laboralmente, lo he utilizado por metiche y he hecho algunos videos, pero eso no es saberlo, ¿no? Hasta yo lo digo, es que no por haber grabado unos videos es saberlo, ¿no? Nomás le doy un vistazo, pero tú, ¿qué opinas de Go? ¿Te gusta? Me empieza a gustar, la verdad es que la primera vez que lo vi había cosas que, digamos que tiene cosas particulares Go que otros lenguajes no tienen, que a lo mejor podríamos, o sea,
al menos en este lenguaje yo no me había topado, ¿no? O sea, no lo había visto en JavaScript o no lo había visto en Python. Desde las buenas prácticas en cómo... Yo he visto que mucho que se hace acá, en parte de las buenas prácticas, es no hacer tan verboso la creación de funciones y cosas por el estilo, que yo tengo un poco de conflicto con ese tipo de cosas, porque no siento que la verbosidad sea mala, a veces ayuda porque te hace más legible, ¿no? El poder leer el código, valga la redundancia. Pero digamos, hay cosas acá, por ejemplo, acá no existen las clases, Ajá. ¿no? Algo que fue así de, ok, pero existe algo parecido, ¿no? O un mecanismo similar para hacer clases, digámoslo, pero tiene otro nombre. Existe algo que se llaman structs, que por ejemplo en JavaScript no existe. Eh, y cosillas como por el estilo que fue de, mira, qué interesante, ¿no? Entonces, se me hace un lenguaje como muy práctico, eh, es tipado y al ser también compilado y todo este tipo de cosas, los beneficios que ofrecen ese tipo de lenguajes, eh, mucha documentación, eh, se me hace muy limpio, no sé, creo que hasta este punto, con lo que he interactuado con el lenguaje, no me siento como todavía como en como con el poder de dar así como una buena reseña de Go, ¿no? O sea, lo he estado aplicando para crear endpoints, te digo, cosillas por el estilo. Pero en general me parece muy bueno. O sea, los que venimos, te digo, probablemente de Python o de JavaScript, puede ser como que lo vamos a ver medio rarillo en algunas cosas. En otras cosas sigue siendo lo mismo, funciones, variables, bla, 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 lo mismo de siempre. Pero, pero sí creo que en algunas cosas cambia quizá un poco el paradigma de cómo trabaja uno. Pero en general bien, ¿eh? Muy práctico, se me hace muy práctico el lenguaje. Y sé que para concurrencia es muy bueno. Acá tenemos cosas muy contadas con concurrencia, ¿no? Pero acá son extremadamente fáciles, o sea, ya te las da como por defecto. Sí. Entonces se ve muy bueno eso. Obviamente eso no quita que por ahí tengas que lidiar con race conditions o cosas por el estilo, porque también todo depende. O sea, puedes tener la herramienta, pero si a la hora de modelar o algo no lo haces bien, va a haber problemas, pero igual te lo das a como ya muy hecho y lo tiene como nativa esa parte, ¿no? Entonces, Y son lenguajes no nuevos. Realmente Go, Rust son lenguajes de programación nuevos que pues fueron hechos también con un enfoque, ¿no? Una particularidad. Go, de hecho, es manejado por muchas empresas para la parte de la carga de data y todo ese tipo de cosas, por la concurrencia. Y trae ese tipo de los channels. Yo he visto los channels que de repente son conceptos que no estás tan acostumbrado para pase de mensaje entre concurrencia y todo eso. Y a lo mejor es donde se complica a la gente porque son conceptos que no estamos acostumbrados a programar. Framework de frontend favorito. hasta la fecha, Vue, ¿Yo? por ahí me había preguntado, no sé si fue en un live no me acuerdo en dónde fue, que me preguntaba a él, me decía, pero ya está muriendo, ¿no? Ya está muriendo. Incluso Angular ya está muriendo, ¿no? Pues no, o sea, en realidad no. Y al contrario, creo que las estadísticas han aumentado mucho en el uso de Vue y hasta la fecha sigue siendo mi favorito, ¿eh? Vue se volvió un pirata de frameworks porque siempre se ha dedicado a copiar. Pero está bueno porque ha sacado lo mejor y a mí me gusta mucho esa esencia que tiene Vue, se me hace muy fácil. Entonces sí, creo que hasta la fecha no ha habido quien lo desbanque todavía. En mi lado, obviamente. Sí, no, es que Vue yo creo que es algo que puedes comenzar a trabajar muy rápido, ¿no? O sea, la escala de comenzar a hacer algo es muy rápida. En cambio, Angular, pues, bajas y ves el proyecto enorme, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es un componente? ¿Qué es un injector? ¿Qué es? O sea, hay muchos conceptos de cajón para utilizar Angular, solamente para hacer un Hello World, ¿no? Y en Vue, pues no, tienes tu archivo HTML tal cual y puedes mandarlo directamente con un link de CRC y ya está. O sea, no necesitas tener un conocimiento vasto de patrones de diseño en Angular, si necesitas saber qué es por lo menos la inyección de dependencia, cosas así, para empezar a trabajar. Y yo creo que sí, es una buena opción para personas que están adentrándose apenas al frontend. Vue es muy fácil. Vue es muy De, fácil. de hecho, sí, sí, o sea, por ejemplo, lo puedes usar sin tener que pasar por un bundle, o sea, Ajá.
o sea, no tienes que usar Webpack ni nada, o sea, lo puedes usar directamente embebiéndolo en el HTML tal cual, ¿no? Y ya, listo, ¿no? O sea, que quizá en la mayoría de los casos, para proyectos ya un poco más serios, no lo vas a hacer así, obviamente, ¿no? Pero para prototipar algo, si de, bueno, no tengo que ponerle un Webpack o un Bit o cualquier cosa de esas, o sea, lo importo y ya lo estoy usando, que así es como hice el proyecto de CB Coderos, ¿no? O sea, no me quise complicar, ¿no? Y ahí está. Los que no sepan que es el proyecto de CB Coderos, es un proyecto que vamos a poner aquí en el primer comentario de descripción, es para hacer tu currículum. Y ese proyecto ahí está todavía ahí vivo. Los que no sepan, es que Coderos, ahorita vamos a hablar de qué pasó con Coderos. Pero ahí de repente la gente piensa que el proyecto no está bueno. Ahí está, tú puedes entrar al enlace y hacer tu currículum. Bueno, ¿algún error como codificador, en la parte de programación como codificador, que recuerdes que digas, a la mierda, casi me da burnout? Un error. Fíjate que, híjole, soy muy malo recordando ese tipo de cosas, pero cuando vi la pregunta me acordé de dos casos. Uno fue relativamente reciente, o sea, no sé si fue como el peor error en realidad, pero fue un error como fue así de rayos. Estaba yo ahí, creo que creando una función para que resolviera un tema y eso tenía que conectarse con un endpoint y toda la cosa y bueno, ¿no? Y había algunas cosas implicadas ahí con una UI. Y todo bien, pero digamos que el resultado, ¿no? Que tenía que procesar o que tenía que arrojar en la página no era como el adecuado, no era el correcto, digamos, ¿no? Y la verdad es que cuando me pasa eso, ya sabes, ¿no? Te desesperas y luego vuelves a mirar el código y te empiezas a ir como por las ramas en lugar de empezar con las cosas más simples, ¿no? Y luego aparte, pues a veces ya sabes que los errores o la depuración a veces no siempre es la mejor, ¿no? Y no te dice exactamente qué es, etcétera. Entonces empecé como a encuerar, literal, si se puede decir así, como a desmenuzar el código. Bueno, encuerar creo que es muy de México. Empecé como a desmenuzar el código, ¿no? Y ya sabes, empiezas a quitar aquí y esta función a ver la voy a quitar. O sea, como para ir aislando el ruido y quedarte con la pieza de código que sospechas que tiene el problema, ¿no? Entonces, creo que pasó un día, ¿no? Incluso hasta pedí ayuda en ingeniería. Tenemos un canal de ingeniería, fue así de, oigan, fíjense que así y asado. Y los demás obviamente asumen que el error que yo, ahorita les voy a contar qué fue, pues asumen que no va por ahí, o sea, asumen que es cualquier otra cosa menos eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues todos es, no, mira, seguramente levanta tu ambiente de Docker de nuevo, a lo mejor algo se cayó, a lo mejor algo no compiló, etcétera, mil cosas, ¿no? Y al final estaba cayendo en cuenta, y ya me acordé de qué era el asunto, estábamos reemplazando la versión de un calendario, de una librería de calendario para la agenda, por una versión más nueva. Entonces por ahí yo había creado una clase como un proxy, digámoslo, para no acceder directamente a los métodos de esta librería, ajá, ¿no? Sí. Si llegaban a cambiar, pues después una siguiente versión, sino tener los métodos propios. Pero te digo que una función en particular no estaba pintando y haciendo lo que tenía que hacer. Y todo era porque me faltó un return. O sea, no le había puesto un return. Entonces, pues obviamente no regresaba nada. Pero y todo se fue al diablo, digámoslo. Entonces, fue así de esas cosas que, o sea, no sabes si reírte, si te quieres poner a llorar. Si fallaste como programador. Si fallaste como programador, ¿no? Fue así como rayos, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo siento que a veces hasta por muchos años que tengas o te hayas tomado los cursos que te hayas tomado, o sea, te van a pasar porque puede ser una distracción, puede ser que estás viendo todo menos eso. Y es que compila, ¿eh? O sea, pones la línea así y compila. No hay error porque está la línea tal cual, pero tú no pusiste return. A menos que sea un lenguaje a lo mejor tipado y esté esperando el tipo. Pero, exacto. Sí, esto fue JavaScript. Si hubiese sido un TypeScript, seguramente no hubiera pasado. O sea, ya desde el mismo editor hubiera tirado, oye, aquí está esperando que tires algo, ¿no? Y no lo estás tirando.
que son las ventajas de los tipados, ¿no? Y a mí me dio risa lo que dijiste, encuerar el código, porque es una estrategia fuera de chiste, o sea, sí es una estrategia que yo también utilizo, de decir, ok, aquí hay un desmadre, está pasando algo muy raro, y yo empiezo a comentar todo, y voy en línea voy viendo desde arriba, y de repente, es que a veces hasta con debug, haciendo debugueo, lo que sea, depuración de código, no llegas, o sea, no te cuadra algo, entonces empiezo a encuadrar todo, a ver, quítese todo esto, vámonos por allá, y ya voy viendo, ¿no? Y a veces es cuestión a veces de hasta de una llave, un ámbito, no sé, cosas así. Y sí, las cosas que por más experiencia que tengas como programador te van a pasar, y a veces lo más obvio es lo que te quita más tiempo, porque tú te complicas, empieza a complicar y dices, no, va a ser algo más complejo. No va a ser Y ¿sabes cuándo es más frustrante? Cuando empiezas a hacer eso de empezar a encuerarlo y casi terminas documentando el archivo completo, o sea, entero, y te das cuenta que aún así no. Entonces es donde dices, ¿y si este no es el archivo? Sí, también, eso también me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado cuando subo a producción algo y el archivo le cambiamos una mayúscula y ya no es el mismo archivo y de repente estás ejecutando la versión vieja, sobre todo en lenguajes de script, ¿no? Como PHP. Esto me ha pasado en PHP que subo el archivo y de repente ya hasta que vas a producción ves que hay dos archivos, uno se llama diferente. No, y te voy a decir algo. Llega a pasar y no es una tontería. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, a mí me ha dejado pasar ese tipo de cosas y así de, pero no tiene sentido. O sea, este es el archivo y no hay otro archivo. Pero ojo, yo por ejemplo, que uso Mac, tengo contratado el tema del iCloud y iCloud lo que hace es respaldar cosas. Entonces, pero no sé cómo funciona iCloud, que es medio oscuro, que lo hace a veces para respaldar, obviamente te hay que mandarlo a la nube, pero ¿estás de acuerdo que tú un archivo de código lo cambias muy rápido? O sea, Sí. por ejemplo, hago código y command save. 2, 3 líneas y command save. O sea, y estoy salvando a cada rato, muy, muy rápido. Entonces, yo no sé cómo funciona iCloud, pero una vez me di cuenta que tenía hasta 3 versiones de ese archivo en temporales por el mismo iCloud. Entonces, yo creo que de pronto entre Docker, entre el ambiente, entre Git y eso, o sea, pues estoy seguro que yo este es ese archivo, o sea, no creé otro, pero probablemente en el sistema de Mac, de los archivos, estaba metiéndole otro. Entonces es una cosa de la cual no tenía control y hasta después caí en cuenta que podía hacer por eso. Y sí, literalmente esa carpeta la quité del respaldo automático de iCloud y asunto resuelto. Eso ya, ahorita los sistemas operativos están en Windows, pasa que ya te ponen el OneDrive y todo lo que te hace en documentos se sube. Y yo pues con documentos, no sé, cuando bajaba el repositorio, bajaba en documentos un sistema, ¿no? Y todo el código de... Y a mí me pasó algo parecido también, y sobre todo en el frontend, cuando estaba recompilando, pues pasaba que esa madre estaba subiendo cosas a la vez mientras yo recompilaba, y es por eso que me di cuenta que esa madre ya está automático subirlo a la nube, o sea, aunque no tengas cuenta automático. Y bueno, la cuenta que tienes de Outlook, que no tengas cuenta Premium o Plus, como quieras decirlo. Y ya por eso yo a todos mis proyectos los pongo en unidad C, así tal cual, en raíz, porque para evitar este tipo de cosas, porque también eso me ha pasado. Y la otra cosa que me ha pasado es con el antivirus. Esta vez es un proyecto de Android, no es que haga Android, sino que en Ionic lo paso a Android. Y cuando estaba haciendo la compilación del APK, el antivirus también me bloqueaba archivos, o sea, cosas que te pasan. Y eso es lo que quería mencionar. A veces hay cosas que no tienen que ver con el código y que te causan conflictos y errores bien complejos de rastrear. O sea, y son cosas de configuración, cosas de tu ambiente y que está bien difícil de rastrear eso. Está bien difícil. Porque son cosas Sí, no obvias. ahorita que mencionas eso, por ejemplo, en el tema de Webpack, por ejemplo, me pasó algo muy parecido en el que dices, ok, aquí me está tirando una línea, te metes a la consola de Chrome y no, pues es que aquí no se está encontrando tal propiedad o el clásico de, estás llamando una función, una propiedad de algo que no existe, ¿no? Sí. Vas al código y dices, güey, pues que aquí está, o sea, no hay de otra. Bueno, sucede que entonces cuando pasa por un webpack, el compilado puede haber quedado corrupto. Acuérdense que cuando se genera un bundle, se generan muchos archivos JS, ¿no? Y con uno de esos que quede por ahí muerto, corrupto, pues adiós, o sea, ahí se pudo haber ido la propiedad que se supone que debe existir. Y eso pasó.
y no está, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Vuelves a levantar Docker o limpias el ambiente o lo que sé yo, vuelve a compilar, bla, bla. Ah, se solucionó, Sí. ¿no? Pero claro, cuando lo miras en retrospectiva dices, ay, sí, pues Qué era eso, fácil. ¿no? Sí, claro, pero cuando estás en el momento piensas en mil y un cosas, Sí, ¿no? Entonces, pues sí, así, ese tipo de cosillas pasan. sí, acá en PHP pasa con el composer, tienes que hacer un composer DOM autoload para que te vuelva a agarrar cambios y te borre como que cierto caché que tiene y te vuelva a generar. Y porque a veces subes, aunque subes el proyecto, no sé, a producción, lo subes directamente con tu SSH, como quieras, pero el proyecto a veces no agarra los nuevos cambios y tienes que hacer eso, un composer, un DOM autoload en producción y ya te jala. Pero sí son cositas que vas aprendiendo con la experiencia, pero te digo, el hecho de ser full stack no solamente estar codificando, es tener a veces ciertos contextos de situaciones, porque son situaciones que solamente vas a conocer porque te pasaron, no te las va a decir, o a lo mejor porque estás escuchando este podcast, vas a darte una idea a lo mejor, puede ser lo que dijeron estos cabrones, ¿no? Pues a lo mejor, pero es muy cabrón que en un curso veas eso, o sea, porque son situaciones muy en específico. Quiero hablar de algo que me llama mucho la atención y que muchas personas están preguntando ahorita. Primero quiero que me platiques cómo comienza Coderos, por qué comienza Coderos, el canal de YouTube. Claro, ahí les va la historia corta. Realmente el proyecto de Coderos comenzó como una bolsa de trabajo para desarrolladores. Es decir, generalmente uno lo que hace es que buscas vacantes en LinkedIn o en Computrabajo. No sé si varios conocen Computrabajo. Yo ahí encontré muchos de mis empleos, ¿verdad? Bueno, OCC, etcétera. Pero la idea de Coderos era hacerlo al revés, que más bien tú subieras como toda tu información, todo tu perfil, todos tus skills en un portal que era justamente coderos.mx y más bien los reclutadores o los headhunters, como ahora se llaman, porque hasta eso ha evolucionado, o lo que sea, las empresas fueran y te buscaran acá. Así de, ok, estoy buscando a alguien que tenga nivel intermedio en JavaScript, nivel avanzado en Python, que maneje tal herramienta, etcétera, buscar, ¿no? Y te tirara los perfiles. Así empezó todo. Después, digamos, empecé como a recabar información de perfiles, o sea, tuve ahí varios perfiles registrados en Coderos, pero un día eventualmente descubrí Workana, que es una plataforma, siempre se me olvida si es española o argentina, la descubro y vi que era muy parecida a la idea que yo tenía. Entonces, por eso siempre he dicho que soy muy mal emprendedor porque yo me desmotivé cuando vi eso, fui así de, ya existe la idea y yo estoy aquí queriendo reinventar la rueda. Entonces me desmotivó mucho eso y literalmente así agarré el proyecto y lo tiré por la borda. Entonces pasan los años y en una empresa en la que estaba me topo con un amigo que íbamos saliendo del trabajo y traía una cámara. Le digo, mira, ¿te gusta la fotografía? Me dice, no, tengo un canal de YouTube. Le digo, órale, ¿y de qué es? Me dice, pues hablo de programación y desarrollo web. Y yo, órale, qué bien, ¿no? Y en ese momento fue así como que dije, ¿por qué no retomamos el dominio, el nombre de Coderos, que era eso, es hacer referencia como a la persona que codea, que hace código, pero de ahí Coderos, ¿no? Creo que no es inclusivo, ¿no? Habrá que ver después, pero bueno. Entonces, y de ahí dije, ok, retomemos eso y abramos el canal. Entonces, yo por eso en mi canal personal ya tenía por ahí algunos cursos de front-end o cosas como por el estilo muy generalistas que no les di mucha visibilidad. Y dije, bueno, ¿por qué no retomamos eso? Y en el canal de Coderos voy a hablar sobre cosas que en el día a día hablo en la empresa. Ya sabes, a veces uno en la mañana desayunando o algo así de, no, pues ahora me topé con esto o ahora ya nos pusieron en deadline así con el proyecto o no sabía que existía tal función o ahora salió. Me acuerdo que en aquel momento estaba muy de moda el cambio de Angular, de la versión de AngularJS al famoso cambio que ya todos nos traumamos con el cambio a la versión 2, etcétera. Y cosas así. Entonces dije, me gustaría hablar de estas cosas en el canal. De cosas que yo he aprendido, de cosas que me llaman la atención, etcétera. Y así fue como arrancó. Hice el loguito, dije, ¿qué puede representar código? 2 llaves, ¿no? Un círculo. Sí, ¿no? No te complicaste la vida. Que después me di cuenta que hay un icono muy parecido en Xcode, ¿no? Ahí para hacer las aplicaciones de iOS.
igualito y dije, ah, mira, ¿no? Pero bueno, ese es gris, ¿no? Y el mío es verde. Este, y así fue como nació Coderos. De repente, Coderos, mira, es que eres un cabronazo, porque yo había preparado el programa y digo, ok, vamos a preguntarle por qué Coderos quedó, ya, o sea, no veo contenido o de repente contenido muy de recast cada mes o así, ¿no? Y el día que voy a entrevistar a este cabrón saca un podcast. O sea, digo, ya me arruinaste la pregunta. Pero lo que sí podemos hablar es eso. ¿Por qué de repente Coderos quedó de ser muy activo? Ya no es tan activo. ¿Y por qué ahora lo retomas ahora con un podcast? No, pero sí, 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 o sea, la frecuencia del canal sí se ha reducido mucho. O sea, digamos, de pronto ahorita salió lo del podcast, pero igual no creas que ya va a ser como cada semana o algo. O sea, igual puede que el siguiente episodio salga en 2 años, no sé. Bueno, no estoy exagerando, ¿no? Pero sí, sí, sí ha habido una reducción en el ritmo de producción en el canal. Y han habido muchos factores. Pienso que uno de los factores ha sido regresar a la esencia de lo que era el canal antes. Y quizá ahorita puede que toquemos un poco el tema, Sí, va a claro. ir un poco de la mano. Pero en algún momento, y esto lo he comentado de manera muy abierta en lives, eh, entré en el juego de mantener una monetización que en su momento me parecía muy decente. Ahorita ya la monetización del canal es paupérrima, es de risa. Eh, entonces traté de mantenerme en eso, pero eso me estaba orillando a tener que ser muy constante y también tener que estar como muy vigente con ciertos temas que en su momento a lo mejor ya no me interesaban tanto. Entonces, particularmente, no quiero hablar por todo mundo, en el caso particular mío de Coderos, sentí que estaba perdiendo la esencia original del canal. Dije, bueno, es que este tema sí está muy de moda y tendría que hablar con eso para que YouTube me siga recomendando, etcétera. Pero dije, pues que este tema no me llama la atención a mí, ¿no? Como que es hablar a la fuerza. Sí. Entonces empecé a alejarme un poquito de eso y obviamente al regresar a la esencia, que era, bueno, pues quiero hablar un tema de que ahora me interese o algo, cada vez más, probablemente ese es un problema muy mío, hay temas que ya no son tan relevantes para mí. Y ojo, no quiero que esto se escuche como soberbio, como de, ay, entonces ya lo sabes todo. No, no, no. O sea, lo que pasa es que sí hay muchos temas que son muy buenos, pero a veces no es tan fácil encontrarlos, porque justamente lo que platicábamos, los encuentras codeando con proyectos, o sea, te los topas así, ¿no? No es que, o a menos te encuentras con canales, por ejemplo, Héctor, tu canal, yo creo que hace muy bien eso, que es, toca ciertos temas que a lo mejor no te los topas en un proyecto, pero tú traes esos temas al canal. Por ejemplo, hace un tiempo hablaste de monadas, o Ajá. mónadas, no me acuerdo cómo es el Monads, término, ajá, es ¿no? Monads, ¿no? Que muy difícilmente te lo vas a topar en un proyecto, porque muy difícilmente en los proyectos haces programación funcional y por lo ende muy difícilmente te vas a topar con un concepto de este tipo, pero tú lo trajiste acá y dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? Entonces, cosas así, en mi caso es como que depende mucho en qué contexto te muevas, qué contenido consumas, qué tanto estés leyendo, etcétera, como para ver esos temas. Entonces, y a veces son temas que depende como que dices, bueno, este tema está muy interesante, pero puede haber un reto en cómo lo traigas, cómo lo presentes, etcétera. Entonces, en mi caso creo que mucho ha sido eso. Y también parte del tiempo que uno le pueda dedicar al canal, está el trabajo, en mi caso muchos saben, tengo una hija, eso también, Sí. mucho de mi tiempo lo destino a mi familia. Eh, y de hecho ahorita va a derivar eso también en otro tema que es salud mental, es en poner límites, ¿no? Entonces, y la edad, y etcétera. O sea, son muchos factores en realidad. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno de los canales que me ha sorprendido mucho y que no es en vano que ha crecido tanto, que es tu canal, es por esa constancia y el ritmo. O sea, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en lives, el ritmo que tiene H de León es impresionante. O sea, honestamente, yo no podría tener ese ritmo, ¿no? Y no es casualidad que el engagement que ha tenido, la placa, o sea, eso no es algo que haya llegado de a gratis.
Sí, es un Eh, chingo de trabajo, es un chingo de trabajo. honestamente, ¿no? Entonces uno piensa que es, pues sí, ya subió el video y listo, ¿no? No, 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 no. O sea, hay trabajo detrás de eso y también hay una pasión detrás de eso. Sí, es pasión. Eh, es pasión porque se nota, o sea, se nota cuando haces un video, se nota que lo disfrutas explicar, se Sí, nota que disfrutas que alguien entienda eso. Hay una pasión detrás de eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí, Coderos es una pasión, la programación es una pasión, pero no es... Hay muchas otras pasiones que sí, tengo, claro. ¿no? Que las trato de equilibrar. Entonces, quizá el más sacrificado posiblemente sea el canal en ese aspecto. Dentro de las pasiones que tengo, esa es la pasión que más está sacrificada, digámoslo, ¿no? Entonces, creo que eso explica mucho esta como, no ausencia, sino la frecuencia que ha bajado así exponencialmente, ¿no? Sí, y hablaste de algo muy interesante, la pasión, ¿no? Y prioridades, ¿no? Yo la diferencia, por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces tampoco es mucho tiempo tener un hijo, o sea, mucho tiempo y obviamente yo si tuviera un hijo no estaría aquí, yo creo que no estaría haciendo tantos videos, sería muy difícil. Mis prioridades serían otras, ¿no? Y yo creo que también ese es un tema, un factor muy importante. Pero si la gente piensa que uno está aquí porque ganas mucho dinero en YouTube, no, no, no. De hecho, ahorita que ha bajado el dólar, a mis ingresos en YouTube han bajado, no sé, o sea, estábamos, no sé, $1,000, por ejemplo, ha bajado a $600. O sea, así en equivalencia, pues, hablando de números, ¿no? Entonces, si es, o sea, si uno está aquí por ingresos, pues no. Afortunadamente, yo tengo cursos de paga y todo eso, y eso sí te aporta ya mucho más que esto, ¿no? Que YouTube. Pero sí necesitas tener una pasión, porque por más que ganes, si te puedas llegar al burnout. Yo traté, ya ahorita lo que grabo son cosas que estoy haciendo laboralmente, porque lo vi, digo, esto lo puedo acomodar en un video y ya está, pero ya lo voy acomodando y pues me ahorro tiempo, me ahorro el ir a investigar, ¿no? Porque tienes un tema que no conoces, ir a investigar para sacar un video, yo ya no tengo tiempo tampoco para eso. Eh, Sacaste un capítulo de podcast que me encanta el título, voy a leer el título, dice, o sea, con el puro título dice, Podcast uno, dos puntos. La decadencia de YouTube en desarrollo web y programación. Que mencionas que el contenido se ha ido orientando ya más a las modas, orientando más a sacar un video por publicidad, porque te pagaron la publicidad, todo esto. ¿Tú crees que los nuevos canales de YouTube, o canales no solamente de YouTube, streamers, nuevos creadores de contenido, están viciados en hacer más contenido sin tanta pasión quizá, o sin tanta repetitivo? ¿Tú crees que están ya viciados en eso? Sí, más bien, esa es como ahora la premisa nueva. O sea, y ojo, yo no tengo un conflicto con el tema de la monetización, los patrocinios, No, porque incluso, bueno, yo por ejemplo, patrocinios no he hecho ninguno, no, como que todavía no. La monetización obviamente sí, aunque sea una ahorita muy poca, pero la hay, digámoslo. El recomendar, el like, todo eso me parece que es parte de... Antes de desviar, o sea, quiero hacer un paréntesis con eso porque cuando uno, o sea, uno no quisiera uno morderse la lengua cuando hace este tipo de opiniones como la que hice, porque la difusión del contenido, o sea, uno no hace un video para que no lo vea nadie. O sea, en realidad tú quieres que vean tu video porque sí, si no, no tiene un alcance, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, yo he platicado con canales de, oye, pues, ¿cómo le hago para crecer o algo? Le digo, bueno, no soy el mejor ejemplo para eso, le digo, pero obviamente si tú dices, no quiero lucrar con esto, bueno, a lo mejor no se trata de lucrar, pero si haces contenido es para que alguien lo vea, sí, ¿no? O sea, claro. ese es un hecho, porque si no, entonces, pues no lo hagas, o sea, o haces el video, pues no lo subas y lo ves tú, para ti mismo, ¿no? Entonces, sí, obviamente es válido decir, oye, recomiéndalo, que le den like, porque eso ayuda a que llegue a más personas. O sea, eso se me hace muy válido, yo lo hago también. El conflicto que yo veo con esto es que en realidad ya no gira la generación del contenido, ya no gira en torno al contenido Sí, en sí, sino lo que decía en el podcast es que ahora gira en torno a, a lo que secundariamente eso te genera, que sí, puede ser dinero, puede ser suscriptores, obviamente, que a medida de mayores suscriptores también eso puede traer ciertos beneficios, ¿no? Etcétera. Entonces, como lo decía en el podcast, eso se vuelve como secundario. O sea, el contenido ya no más bien ya es el medio, ya no es el fin, digámoslo. sí, sí. Eh,
Entonces, yo creo que ahora, de hecho, uno va de pronto a un Sanborns, a una tienda departamental acá en México, y es así de la guía para hacer YouTube, ¿no? Y cosas así por el estilo. Y está bien, o sea, al final ahora se ha vuelto también un modo de obtener ingresos y de vivir. O sea, uno ve casos y la verdad es sorprendente que sí, se puede vivir y muy bien, definitivamente, con YouTube. El problema que yo veo, o el conflicto, o la decadencia que donde yo veo es que los que están haciendo, o las nuevas generaciones que están haciendo este nuevo contenido, se cuelgan de esa bandera de esta es mi pasión. Lo que platicábamos, mi pasión es, mi vocación es yo enseñarte a transmitirte un contenido educativo o que aprendas algo. Hay una falsa bandera ahí, porque en realidad no. El fin último es yo te tiro un título que te llama la atención, y al final en el contenido no va a haber nada de eso, o le voy a dar la vuelta, ¿no? Que es clickbait. Y nada, lo que quería era venderte este patrocinador para que me pague, tener más audiencia. Entonces, ahí es donde hablo de la decadencia. Ahora, esa decadencia, como lo decía, puede ser buena o mala o puede ser irrelevante. O sea, dependiendo de Sí, claro. quién lo consuma, ¿no? O sea, porque no es que te haga daño y que al ver ese video y hayas escuchado el patrocinio, pues te vayas a ir a suicidar o caigas en depresión como consumidor. O sea, realmente no. El problema que yo veo con esto es que o sea, se cuelgan de esa falsa bandera. Entonces, no es transparente, no es honesto el contenido. Y hay muchas personas que, aunque no lo creamos, siguen buscando en YouTube contenido para aprender. Sí. Entonces, ahí es donde se van creando falsos gurús, ¿no? Falso contenido. Y entonces ya es difícil distinguir qué es lo bueno, qué es lo real, etcétera. Entonces, nada, como he dicho, si es YouTube es una plataforma de entretenimiento, eh, pero también es una plataforma que se ha vuelto de educación. O sea, YouTube tiene iniciativas en Latinoamérica, o sea, junta creadores a edutubers, los junta para darles reconocimiento, etcétera, por su labor. O sea, si hay un impulso, o sea, no es como que, sí es entretenimiento ya no. O sea, si hay un impulso a nivel educativo de YouTube, porque hay mucho esfuerzo. Pues ahí tienes un Julio Profe que le han dado Sí. mucha vista y eso por lo mismo. Entonces, no podemos minimizar esa parte. Pero, te digo, estos canales emergentes de pronto se cuelgan de eso. Ahora lo que está muy de moda es como que el programador junior, ¿no? O sea, antes era como un día en la vida del ingeniero en Amazon. No, eso ya pasó de trending, ¿no? O sea, ya aburrió, ya no sabemos la historia, ¿no? Ahora es, no, un día en la vida del ingeniero o del programador junior, ¿no? Pero realmente no es genuino, o sea, es como que sí, te voy a mostrar un poco de cómo lidio con el aprendizaje en programación, pero es más bien como ya te ponen a darte incluso consejos que a veces es como que no, ese consejo no cabe aquí porque posiblemente lo debería dar alguien que tenga experiencia y no tú. O sea, deberías más bien mostrar lo que estás aprendiendo y cómo lidiaste con eso. Entonces, no sé, es algo que yo he estado, soy muy crítico de eso, lo he estado viendo y sí, es una decadencia, te digo, si sea buena, mala o no la decadencia, bueno, ya queda de cada quien, ¿no? Pero es un hecho, o sea, yo lo veo como un hecho, es algo que está pasando. Sí, se está pasando. Y a veces también es parte de un tema mental, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado a veces decir, diablos, no he sacado esta semana video, ¿qué voy a hacer, diablos? O sea, es un tema mental, me refiero, porque estás acostumbrado a ver como que tu canal con ciertas vistas, ¿no? Y a lo mejor, no sé, mi canal recibe, no sé, 30,000 cada 2 días, 15,000 cada día, ¿no? Por ejemplo. Y hay una semana de repente que veo que está 5,000 por día, digo, y si te pega, ¿no? De cierta manera. Y dices, tengo que sacar algo. Y a veces sí optas por lo fácil, ¿no? De irte a un video bien clickbait o de un tema que está sonando, ¿no? ChatGPT, que en su momento sacas algo de ChatGPT que yo lo hice pues aprovechando y te das cuenta cómo YouTube te promocionaba, o sea, te daba punch hasta arriba. Ya después hice algunos videos de ChatGPT más útiles donde sí realmente hacía cosas útiles. Pero sí, yo creo que es un tema mental el aspecto de que si te pega, decir, mierda, es que este video no pegó y se fue para abajo. Entonces a veces comienzas a caer ese tipo de trucos, ¿no? De clickbaits o de ciertas, o de mentir, ¿no? A mí no me gusta mentir. Yo te muestro un título, es lo que vas a ver. Pero a mí sí lo que no me gusta es cuando tú mientes, das falsas expectativas o pones,
En 10 minutos vas a aprender esto, pues no, o sea, no aprendo en 10 minutos nada, o sea, ni hacer una maruchan, ¿no? O sea, es algo que a mí no me gusta, Sí, mentir. mira, hay cosas clásicas como deja de programar ahora, ¿no? Pero ya, a eso me revuelvo con que hay contenidos que incluso ya son predecibles. Sí, Porque sabes que lo que te van a decir adentro es no que dejes de programar, sino que primero te pongas a razonar, o sea, pero hay una manipulación. Ahora, yo con esto no digo, no, es que ellos son los malos, son personas malas por hacerlo. No, son son estrategias. estrategias. Son estrategias y eso está bien. O sea, más bien a lo que yo voy con eso es que estén disfrazadas. Sí, están ¿No? disfrazadas. De buenas intenciones, ¿no? O sea, si tu intención es monetizar, ganar dinero, vivir eso, está bien, está súper bien, es muy válido y todos de alguna otra forma lo hemos intentado o hemos querido pasar por ahí. Pero, como te lo he dicho, creo que hay canales que sí logran eso y además logran ofrecer muy buen contenido. O sea, sí se puede hacer, Sí se definitivo. puede, claro. Definitivamente, yo no digo que no. Pero para llegar a eso hay que esforzarse, hay que ser constantes, etcétera. Y muchas veces eso es lo que quieren evitar, se quieren evitar esa parte, ¿no? Entonces te engaño, ya caíste acá, ya moneticé, lo demás no me importa, ¿no? Entonces ahí es donde está ese equilibrio. Sí, yo creo que también llegar a convertirte en una persona que no eres, ¿no? También pasa mucho, que hay muchos que se hacen un personaje. Me han dicho que yo soy un personaje y digo, no, si me conocían el personaje. Pero bueno, así pasa, ¿no? Pero sí hay muchas personas que optan por ser un personaje para acarrear más gente o lo que sea. Y pues bueno, cada quien, no son estrategias al final de cuentas, pero sí tiene razón en cuanto al valor del contenido. Yo creo que está decayendo. Ya es muy raro ver un curso largo sobre una temática más allá del Hello World, ¿no? O sea, porque también eso, contenido básico hay muchísimo. Introducción a Python o curso de Python. Vamos a instalar Python, vamos a instalar cómo puedes trabajar con Python. Entonces, ese tipo de cosas hay muchísimo ya. Y a mí, algo que me ha a mí motivado es eso, que hay poco contenido más allá. Y es donde yo me estaba enfocando últimamente. El último video fue cola de procesos en JavaScript, donde vimos promesas, programación funcional, poco de inmutabilidad, cosas que no son tan básicas para un junior. Pero es lo que a mí me motiva, ¿no? Que ese contenido no existe y que digan, aquí en este canal me voy a meter para ver ese contenido que a lo mejor no conozco. Igual, y digo, está interesante, a lo mejor nunca lo voy a utilizar, como tú dices, las monadas, ¿no? Pero, ¿sabes? Te das una idea de que las bibliotecas o ciertas tecnologías que estás utilizando utilizan eso. Entonces ya tienes a mejor una idea, y a lo mejor llegas a un trabajo laboral donde te vas a meter a eso y dices, mira, lo vi primero con este güey, este cabrón lo vi, y ya te acuerdas, ¿no? Digo, el punto es dar la curiosidad y que aprendan más. En cuanto a la música, Christopher, ¿crees que está pasando algo parecido? ¿Te gusta la música? Yo sé que te gusta. ¿Te gusta Sí, tocar? es una de mis, ¿cómo se puede decir? De mis pasiones, Pasiones. se podría decir. Y sí, creo que es algo muy parecido. O sea, de hecho creo que como que es conflictiva esa palabra de decadencia, pero sí, sí creo. O sea, a ver, hay como algunos polos opuestos con este tema de la música, ¿no? De hecho es como delicado, depende de la audiencia, pero en el tema de la música sí considero que hay una decadencia. Ahora bien, no se trata como de que la música tenga que ser educativa, ¿verdad? También, porque no, ahí es un contexto diferente, ¿no? Por ahí decían que deberían prohibir que si los corridos tumbados o ese tipo de cosas en las primarias o en las escuelas o que no están enseñando nada bueno esas canciones. Bueno, no pienso que también la música tenga que ser educativa, en realidad. O sea, la música es una forma de expresión. Así es. O sea, quizá en eso sí, sí puedo chocar un poco con ciertas opiniones. Tampoco pienso que la música, o sea, hay música que, digamos, técnicamente, ¿no? Es mejor que otras. Hay un autor por ahí que habla, tiene un libro que se llama sobre música, una cosa sobre ese estilo, y analiza la música desde varios planos. Y uno de los planos es el plano sensual, que es en el que la mayoría enjuiciamos si la música o una canción es buena. El plano sensual es lo que te hace sentir, ¿no?
Ahí es donde muchos podemos debatir porque el plano sensual que me produzca una canción de reggaetón o de metal o de progresivo o de jazz o lo que sea, ya es muy subjetivo, es un plano sensual. Y hay otros planos que es el plano técnico, el plano que tenga a lo mejor como contexto la canción o cómo surgió, cómo se preparó, etcétera. Bueno, son muchos, ¿no? Creo que la gran mayoría escuchamos música en un plano sensual, en realidad. No te pones a pensar en, sí, mire ese solo de guitarra y lo hizo a tales beats, ¿no? O sea, no, mucha gente realmente lo escucha por disfrutar la música y creo que eso es bastante válido. Pero eso no quita, en mi opinión, que sí haya una decadencia. O sea, técnicamente, incluso en cómo se produce la música, etcétera, sí había una decadencia, porque sí hay una decadencia en el tema de musical, Sí, claro. ¿no? En estos nuevos géneros. Y vuelvo a lo mismo. Puede ser que para alguien sea irrelevante eso, o sea, de decir, pues, pues a mí no me importa si aquí es muy virtuoso el que la produjo o si usa autotune o no. Puede ser irrelevante, pero eso no quita el hecho de que, en mi opinión, sí ha habido una decadencia en esa producción musical, ¿no? Yo no digo que esté bien o mal que tú escuches un género u otro, pero eso no quita que sí, en mi opinión, sí ha habido una decadencia, que es muy parecido al fenómeno de YouTube, digámoslo, Sí. ¿no? Ahora es más fácil producir esa música, ¿no? Desde hace algún tiempo, por ejemplo, Spotify ha usado mucha inteligencia artificial Sí. para producir música. O sea, dicen, ok, vemos que el trending es en el que es como medio electrónico esto y como con una voz así. Bueno, entonces produzcamos música igual, ¿no? En masa, ¿no? Y eso es lo que te ponen, ¿no? Entonces, pues sí, hay una industria detrás de esto para generar más dinero, obviamente, ¿no? Y de nuevo, yo no critico esa parte. No critico que si a alguien le gusta X o Y tipo de música sea malo o bueno. Toma. Lo que critico es que si hay una decadencia a nivel musical, a nivel técnico, a nivel de producción. Sí, no, y aparte, ahorita con la inteligencia artificial que mencionabas, ya hay ciertas herramientas que te permiten saber si tu canción va a ser bien pegajosa, ¿no? Porque también a veces no es necesariamente que te guste, sino que son canciones bien pegajosas que no puedes quitar de tu cabeza. Y, o sea, ese tipo de, que debe haber una técnica detrás para saber cuando una canción va a ser pegajosa. O sea, decir, es que ese estribillo lo traigo toda la cabeza, lo traigo. Y es que a veces las canciones así pegan por eso, porque son bien pegajosas y a veces ni siquiera te importa lo que digan, o sea, porque ya lo traes en la cabeza. Pero, ¿tú tocas guitarra nada más o tocas otra cosa? Toco batería. Guitarra la quise aprender en un taller ahí en la universidad y la verdad me aprendí dos, tres acordes y ya se me olvidaron y no, creo que no vale la pena decirlo. Círculo No, de do. toco batería y tuve una banda en su momento con mis hermanos y de hecho por ahí compuse un disquito, lo compuse ahí con una aplicación y todo. Eh, y, y nada, o sea, me gusta, no me considero un audiófilo, ¿no? Porque y eso es otro extremo, ¿no? O sea, esos los que son audiófilos y creo que hay otra categoría por ahí de, o sea, gente que compra los mejores aparatos para disfrutar la música en toda su calidad y como salió de estudio y todo eso, no me considero que yo caiga en esa parte tampoco, pero sí, por ejemplo, sí me gusta, o sea, distinguir y decir, bueno, en esta canción, además del plano sensual, ¿no? Escuchar cómo se escuchan ciertas percusiones, cómo mezclaron aquí este instrumento, la virtuosidad que implicó a lo mejor ejecutar tal melodía, o sea, sí me fijo mucho en eso, ¿no? Pero repito, no, eso no significa que todo el mundo tenga que apreciar eso, o sea, no en realidad. Pero sí te das cuenta, gracias a eso, de que ha habido una decadencia. Sí, de hecho yo creo que eso es muy de músico, ¿no? De estar diciendo, mira, aquí tú utilizó esta escala, mira aquí, es muy de músico cuando estás muy involucrado en la música y curiosamente he visto muchos desarrolladores de software que están involucrados en la música o estuvieron involucrados de alguna manera en la música. A lo mejor es muy mi perspectiva, a lo mejor no es común, o sea, a lo mejor es común en todos lados, todas las personas en el mundo se metieron en un instrumento, pero sí, la mayoría de programadores que he conocido han tenido por lo menos se han comprado un instrumento, que también es eso, y se metieron en un curso de música y quisieron hacer una banda. Entonces sí es algo como muy, que he notado mucho, ¿no? A lo mejor
estoy fallando, y a lo mejor también los arquitectos, a lo mejor también que es esta cosa que, ¿cómo se llama? De mercadotecnia, o sea, no sé, pero yo lo he visto mucho en la ingeniería. Oye, Christopher, tú ahorita estás trabajando remoto. Sí, todavía y espero que se mantenga así. De hecho, fue una de las cosas que me trajo la pandemia. Eh, ya en el lugar que estaba trabajando antes de pandemia, ya como que estaban así de, pues a lo mejor un día, dos a la semana ya van a poder ir a trabajar en casa, ¿no? Llega la pandemia, vienen cambios, llego a Juli y Juli o sea, está en Costa Rica. Ujú. Tiene oficinas aquí en México, pero la vacante se vuelve completamente remota, algo que siempre quise. Sí. Y nada, así seguimos. A mí me encanta mucho ese modelo, en realidad. Sé que hay personas que no, o sea, hay lugares donde se vuelve híbrida la cosa. De hecho, por ejemplo, en Costa Rica ya, el equipo de Costa Rica sí llegan a ir algunos días a oficina. Eh, pero, por ejemplo, últimamente de pronto caen ofertas, ¿no? De trabajo y te dicen, bueno, pero el esquema es híbrido, ¿no? Eh, Siento que ya hoy en día, bueno, depende de la persona, ¿no? Pero para mí es como que, no, el esquema híbrido a mí no me llama la atención. Pero también entiendo que hay gente que dice, no, yo sí prefiero ir a la oficina de vez en cuando que para Sí. socializar, que para... Está bien. O sea, yo no siento una necesidad de socializar y no porque Ni sea yo. ahí un ermitaño en una roca y... No, o sea, socializo aquí en casa, con los vecinos, con los amigos, o sea, no es que, no, tengo que ir a socializar con mis compañeros de desarrollo, ¿no? Y verlos en persona y a todo color, o sea, no, yo no siento esa necesidad en realidad, ¿no? Y mira que sí me considero una persona muy social, pero, por ejemplo, aquí ahorita estoy socializando contigo, por ejemplo, ¿no? Sí, No, claro. no, no es como que te tenga que ver a todo color y el sudor aquí en la piel de Héctor, Sí. y, o sea, ¿no? Y que huele feo y no sé qué. Y que bueno, No, no, hay algo curioso, ¿no? Porque hay personas que sí es válido, que les gusta ir a la oficina, pero a mí lo que sí me saca más de pedo es que lo híbrido a mí se me haría más pesado, ¿eh? Que ir todos los días a la oficina, no sé, como que de repente te desacostumbras, de ahora toca ir, deja, güey, y de repente tu rutina cambia, ¿no? O sea, sí, sí, y por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, por ejemplo, una distancia pequeña puede tomarte mucho tiempo en desplazarte porque la ciudad es muy caótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo padecí mucho tiempo el trasladarme, o sea, tener traslados de 2 horas y media, 3 horas en transporte público, que por lo que he visto cada vez está peor. sí, no, no, no. Entonces, de verdad no lo extraño, o sea, en lo absoluto lo extraño, o sea, de hecho, para mí es un privilegio, siempre lo he dicho, hacer remoto, en serio, eh, puede compensar incluso hasta un tema salarial, puede compensar hasta un tema de prestaciones, o sea, el hecho de estar en casa, para mí compensa muchas cosas, o sea, eh, puedo, o sea, digamos indirectamente, aunque yo no me pongo a hacer la tarea con mi hija porque lo hace mi esposa, porque yo estoy trabajando, pero la tengo aquí, por ejemplo, Sí, la disfrutas, ¿no? y estoy escuchando cómo está aprendiendo a leer, o sea, cosas que seguramente de otra forma me las perdería, ¿no? No, de verdad para mí es un privilegio, ¿eh? Y aparte, yo creo que no necesitas ir a una oficina para sacar el mismo trabajo, yo creo, como programador. O Sí, sea, porque vas a la oficina, te llevas el mismo equipo y te pones exactamente lo mismo, o sea, nada más cambia el lugar, o sea, yo me para mí distraeré no. más, ¿eh? De hecho te voy a decir algo, yo también, para mí ir a la oficina es como para ir y a lo mejor no nada más estar ahí trabajando, sino ir a platicar o conversar, o sea, sí, yo también pienso lo mismo. Es una chinga. Bueno, y ahorita que tú crees que al final muchas empresas, bueno, ya está pasando que muchas empresas ya están obligando a ir, ¿eh? O sea, ya es de, estás o no estás, si vienes o renuncias, ¿no? Y está pasando mucho en Estados Unidos, ya están renunciando. En cuanto a ese tipo de cosas, ¿tú crees que es un factor para que estén reduciendo los sueldos? O sea, la gente que trabaja remota. No, 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 no creo que lo justifique, porque incluso ya ahora deberían, o sea, se supone que van a estar pagando menos gastos. Sí, Luz, que por ejemplo, ya ves que aquí en México ya entró ahí una ley en la que te deben de cubrir ciertos gastos, sí. etcétera, que la verdad dudo que muchos apliquen aunque esté esa ley. No. Pero se están ahorrando gastos de oficina, o sea, ahora ya en lugar de estar pagando una oficina, a lo mejor pagan espacios, ¿no? Que son, ya sabes, como temporales, etcétera. Se están ahorrando gastos, o sea,
al contrario, o sea, lo mínimo deberán de mantener esos sueldos. Pero bueno, ve tú a saber las estrategias. O sea, acá al menos en México, muchas de las empresas, no quiero decir que todas, pero tratan de optimizar en todo lo que sea posible en Sí, cuanto a y gastos. eso de que paguen luz y eso del empleado no creo, no creo que esté pasando. Pero bueno, por lo menos ya que te dejen estar en tu casa, sí, sí ayuda bastante. Sobre todo de que tú puedes organizar mejor tu tiempo. No tienes que, el tráfico aquí es una joda en Guadalajara. Ciudad de México está peor, está Sí, mucho peor. Y no sé si se inunde allá, pero acá llega cualquier lluvia, no sé, caen 5 minutos de lluvia, ya se inundó. O sea, es un caos así de cabrón. Pero sí, no, sí, acá los carros se vuelven chinampas, literal. O sea, cuando llueve, Xochimilco. sí, no. No, de verdad, a mí me tocó una lluvia hace poco, relativamente muy fuerte, y tuve que salir por una cita médica, y de regreso, o sea, dije, salimos airosos, ¿no? O sea, es el carro casi flotando, pero salimos airosos, y me di cuenta que traía la fascia del carro arrastrando. Entonces se zafó ahí. No, estuvo cañón. Están cañonas las lluvias. Pero, pero sí, mira, con este tema de las empresas, yo creo que incluso hasta ahora ponen de pretexto el tema de la inteligencia artificial, de no, Sí. pues ya estamos automatizando, entonces, pues, Ahí sí, o sea, sí, sí está ocurriendo el fenómeno, pero también, Sí, o sea, no ha reemplazado a nadie, seamos no, honestos todavía, o sea, eso no hemos llegado, pero incluso ocupan eso de pretexto, o sí, sea, claro. Aparte, yo creo que hubo una contratación enorme en pandemia, y una contratación, o sea, más allá de lo que necesitaban. Y fue porque también el hecho de que fuera remoto, ¿no? 100% remoto, de repente una situación que tuvieron que enfrentar, a mejor no medían realmente los recursos que necesitaban, hubo una contratación enorme y ahorita están despidiendo porque pues ya vieron que no necesitan a tantos. Pasó Twitter, ¿no? ¿Cuánta gente no despidieron porque sigue funcionando ahí medio X, medio X, pero bueno. X, sí, sí, sí. Y Christopher, ahorita que tú estás en tu casa, estás trabajando, estás ahorita grabando conmigo, de repente grabas a coderos cada 5 meses. ¿Hay una forma, hay una rutina que tú hagas o qué tipo de cosas te ayudan para mantener la salud mental? Que como programador, estar sentado todo el tiempo sedentario es muy fácil que te dé ansiedad o cosas así porque pues, estás todo el día encerrado, que a lo mejor por eso que las personas salen a la oficina, que les gusta ir a la oficina, porque están todo el día encerrados. ¿Tú cómo manejas el estrés para no llegar al burnout? Sí, fíjate que ese es un tema que se hace bien interesante, ¿no? De hecho, ya lo habían por ahí pronosticado que el estrés iba a ser el mal del siglo, ¿no? Y de hecho sí, ahora se nota más. Y he visto casos muy cercanos y también no tan cercanos de gente que, o sea, termina muy mal por el tema del trabajo, ¿no? Por ahí vi uno en LinkedIn de una persona de Apple Ah, que pues, no sé cuántos años estuvo y terminó súper quemada y bueno, ¿no? Yo pienso que una de las claves, aunque es difícil, es el tema de los autolímites. sí, Eh, ¿Por qué? Porque ponerse un autolímite en las cosas es la mejor herramienta para no llegar al estrés o a la ansiedad o a lo que sea. Que ojo, hay ciertas cosas como ansiedad que son enfermedades también, ¿no? sí. Entonces también, aunque tengas mucho autolímite, incluso se consideran enfermedades y esas enfermedades no es que como que uno lidie y échale ganas y cosas como por el estilo, también ya es un tema más de medicina, digámoslo. Pero digamos, en cuestiones como estrés y cosas por el estilo, que en teoría deberíamos poder tener el control de eso, eh, están los autolímites. Entonces, en el tema, al menos en esta industria, es muy complicado porque siempre es como que uno tiene que estar que actualizándote, Sí. que estando al día, etcétera. Entonces, cuando acabas de programar es como que, bueno, pues ahora me voy a poner a ver un video de programación, pues para ver cuáles son las novedades, ¿no? Ya, pues ya que Héctor ya sacó ahorita esto de JavaScript, entonces, pues vamos a ponernos machín con eso, ¿no? Pero también siento yo, y al menos eso me ha pasado con el tiempo que en los años que me han dado, digámoslo, que ya tienes que ir poniendo esos límites porque pues no es como cuando decías, pues me voy a emborrachar y al otro día me levanto como nuevo, ¿no? O Ah, sea, ya no. ya uno a mi edad, por ejemplo, haces eso y al otro día oras porque no tengas agruras o te dé diarrea, digámoslo, ¿no? Gastritis. Exacto. Entonces, acá es lo mismo. O sea, yo ya no es como que tenga el mismo ímpetu de antes, Sí, ¿no? Pero no deberías esperar
a que, digamos, llegues a una edad en que el físico ya no te dé. O sea, debes Sí, prevenirlo. O sea, muchos dicen, si yo hubiera dejado de tomar tanto a tal edad o de comer tanto, a lo mejor ahorita no padecería estos problemas. ajá, Bueno, lo sí, mismo siento que es acá, ¿no? Al empezar a poner límites y volverte también disciplinado con eso, en respetar tu tiempo fuera del trabajo o ese tipo de cosas, estás dándote más años de salud, digámoslo. Pero es muy difícil porque a veces pueden caer cosas como lo decíamos, la pasión, ¿no? La pasión por producir contenido, la pasión por programar, que nos puede gustar mucho, ¿no? Y te clavas y a veces no lo notas, pero a veces también es esa autoexigencia, ¿no? Que uno tiene de, no, pues tengo que estar bien cabronzote y tengo que ser muy bueno y tengo que destacar y etcétera. Son esas cosas, ¿no? Eh, y vuelve, te digo, todo vuelve al autocontrol. Decir, bueno, sí, tengo que ser muy bueno, pero también tengo que descansar. Sí, tengo que ser muy bueno, pero pues también hay otras cosas que me gustan. Tengo que dejar a mi cerebro que descanse, sí, ¿no? súper Y útil que, eso. y que incluso hasta el mismo cerebro es muy bueno, porque por ahí hablaban en The Dojo, y es cierto, ya había visto yo esa teoría, de que el cerebro sigue trabajando después incluso, Sí, ¿no? O sea, que no es casualidad de que tú te topaste con un problema y de pronto al otro día dices, ya tengo la solución, pero ¿cómo, no? Bueno, porque el cerebro como que se quedó en una tarea, en otro hilo, sí. trabajando, y ya lo resolvió, ¿no? Y tú te preocupaste por otras cosas mientras. Entonces, hasta en eso hay que aprovechar, digamos, esas cosas, ¿no? Este, pero sí, hay mucha exigencia hoy en día, o autoexigencias también que nos ponemos, que nos hacen caer eso. Entonces es mucho de los autolímites, pero es mucho de también sabernos conocer y saber reconocer que somos humanos. Aparte el hecho de querer saber todo, ¿no? O sea, nadie sabe todo y ni siquiera por más años que estés en esto vas a saberlo todo. Yo me quería de repente meter a todo lo que iba saliendo, Machine Learning, déjame meter, y ves que es imposible, No, videojuegos, es está imposible. muy cañón. O sea, es muy, o sea, sí puedes irte empapando, pero es demasiado. O Es sea, demasiado. honestamente es demasiado. O sea, y es más, te voy a decir algo. Si lo quieres ver como algo productivo, a mí lo que me ha pasado es que muchas veces, o sea, mi mente se ha vuelto como tan selectiva, muy mañosamente, que se me olvidan las cosas. O Sí, sea, es así de, oye, pues sí, se supone que yo eso lo vi hace algún tiempo y ya ni me acuerdo. O sea, porque no lo usas para nada. sí, Entonces, ¿para qué claro. lo quieres tener ahí? ¿No? Pero creo que Aparte es que mi, eso, mo- ¿no? mi mo- memoria es muy mala, ¿no? Pero bueno, pero sí, o sea, pasa eso. ¿Y qué sigue para Christopher? ¿Va Coderos a tener un podcast? ¿Va a ser cada de vez en cuando? ¿Qué sigue para Coderos? ¿Qué sigue para Christopher Díaz también? Fíjate que al menos ahorita en el corto plazo yo creo que esto de los podcasts va a ser algo que posiblemente sí pueda darle un poquito, o sea, sea más sustentable en el Sí. tiempo, porque el formato es un poco más amigable en realidad. Ujú. O sea, me es más fácil un podcast, no tengo que hacer ahí producción de estar buscando el video y cortando y editando. Y es ¿Cómo más va? fácil en realidad, es muy práctico, la verdad. De hecho, me acuerdo que sí, fue como conocí a H de León, ¿no? Porque tenían muchos podcasts, era una pantalla verde ahí con los estos de Matrix y Sí. escuchabas a Héctor de León y así fue como lo conocí. Es un formato que es muy amigable y aporta mucho, ¿no? O sea, puedes dar tu opinión, estar hablando de un tema, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí continuar el formato, ¿no? Obviamente los lives y todo esto eventualmente va a seguir, obviamente, pero quizá con menos frecuencia como ya lo han visto. Pero, pero sí, yo creo que por ahí va a ir a continuar un poquito más. Y nada, para Christopher Díaz que sigue, pues bueno, seguir en la ingeniería, obviamente, ¿no? Terminar Tears of the Kingdom, ya casi lo Ujú. termino. Este, y nada, me gustaría regresar también a la música, ¿no? Me gustaría regresar a una banda, ahí en las tardes, así de regresar a tocar. Ojalá se pueda dar eso después. Eh, Nada, creo que eso es lo que sigue por el momento. Última pregunta. ¿Cuál te pareció mejor? ¿Breath of the Wild o Tears of the Kingdom? Tears of the Kingdom es para mí infinitamente superior. Es una muestra de que a Definitivamente. veces las segundas partes son mejores, ¿no? O sea, me mandé a hacer esta playera solo o sea, en manifestación de decir lo tanto que me ha gustado este juego. O sea, sí, Breath of the Wild se queda pequeñito. Muy Sí, a mí pequeñito. también me ha encantado. Y Breath of the Wild no me había clavado tanto. Tears of the Kingdom apenas me está empezando
a clavar, todavía no llega, pero sí me ha gustado más en las mecánicas y todo eso. Y pues bueno, pues ya saben, chavales, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta este punto. Quiero agradecerte a ti, Christopher Díaz, que espero que no sea el único podcast, que hubo muchas cosas que pudimos haber hablado todavía. Sobre que por qué murió Null Pointers y todo eso. Bueno, ya veré. y bueno, esperen algo de eso. Esperen algo de eso. Y bueno, quiero agradecerte, Christopher, las personas que llegaron a este punto y al que no le gustó, pues ya te jodiste, compa, lo viste todo. Y ya nos vemos. Adiós.